Advertencia. El siguiente video contiene escenas de nerdez extrema. Consuma con discreción. Ay, Gustavo, dura como una hora esto. Bueno, qué sé yo, ponerle un índice, que cada uno vaya al minuto que quiera, qué sé yo. Bueno, dale. Bueno, resulta que esta semana pasó algo. Básicamente pasó algo que tiene que ver con este libro, del que les voy a estar hablando bastante hoy. Pero primero les muestro cómo empezó todo. Ay, qué pedazo de paquete, qué hija de puta. Ya llego. No puedo creer. Buah. Esto continúa en mis stories Y bueno, y tal vez en un... ¡Ay, qué pesada! ay, qué pesada. Y como estuve viendo muchos videos de YouTube, no solo los míos, veo que se lleva mucho este temita del unpacking. Ya que estoy, les muestro el unpacking del libro. Está muy bien empaquetado. La pega. ¿Qué es? ¿Qué hiciste? Es de papá. Este paquete está medio mojado. Compra. Estimado cliente, el envío que le entregamos se encuentra dañado por razones ajenas a nuestro servicio. ¿O no? Fue recibido así con su deficiencia de embalaje y su traslado desde el país de origen. Somos conscientes de que las piezas postales que usted recibe son importantes y que tiene que recibir... O sea, Es decir, de todos los paquetes... Bueno, acá está claramente mojado. Por suerte, está embalado adentro, ¿no? esto está recontraembalado. Bueno. Lo importante es que... Ah, Dios mío. Saco esto y vamos a hacer un mini... Lo que rompió las bolas con esto, gente, no saben. Ahora les voy a contar por qué. Bueno. Qué pesado. Esto que se hace es por si quiero después volver a usar el celofán para protegerlo. No se rompe todo, sino que se corta prolijamente. Yo sé que no tiene nada que ver con cómics, pero vos a destacar el sexy outfit que está usando mi marido el momento. Es mi ropa del siglo 30. Dios mío. Yo sería así. Hasta el 39, Timberwolf, Personal Files, los anuales, incluyendo el anual 3 en la página 925. Mostrarle dibujitos. 5 años después. El color, el papel. Chicos, el color, el papel. Claro, pero creo que estuvo así, ¿no? No, bueno, después lo vamos a paginar un poquito mejor. Es Legión 12. ¿Cómo? Legión 12. My precious. Nada, es una maravilla. A ver, quiero ir un poco a los extras. Las paginitas de Juju, hermosas. ¿Bien con el Juju también? Sí. Las postcards, chicos, las postcards. Faltaría el póster, a ver si está. No. Falta la ilustración del póster. Ah, no, pusieron a los Wanderers, qué descaro. No sé de qué habla. Creo que lo único que falta es la imagen del póster. Mostrarles el póster que está colgado ahí en la pared. ¿Este? Sí. Sí, chicos, está en mi oficina. Y si le saco la dust cover,
sé por lo menos 2 personas que van a entender qué significa esto. Sí. 2 vistas, 2 likes. Bueno, nada, ahora esta es la primera impresión, ahora les cuento más en un video mejor dicho. Bueno, y ahora sí, les voy a estar hablando de la Legión de Superhéroes. ¿Vieron cuando me preguntan cuál es mi cómic favorito? Algunos de ustedes me deben haber conocido porque yo hacía un podcast de Batman, me dicen, ¿tu personaje favorito es Batman? Y acá, si estuvieron viendo estos videos, vieron que hablo y hincho mucho con la Mujer Maravilla, y me gusta muchísimo la Mujer Maravilla, pero si ustedes me preguntan, mi corazoncito está con la Legión de Superhéroes, que la llevo acá en el pecho, que es un cómic que se está publicando por la compañía DC hace más de 60 años, del que ahora les voy a estar contando un poquitito, hasta llegar hasta este libraco que es el que tengo acá en la mano. Les cuento también algo. Yo estoy haciendo un podcast sobre la Legión de Superhéroes y la idea es no pisarnos con esto. El podcast es parte de la red de podcast de 9 paneles, lo hago con mi colega Tomás Corsi. El link, por supuesto, va a estar acá abajo en la descripción. Y de hecho vamos a tenerlo a Tomás de invitado aquí en el video también para que nos cuente un par de cositas, para que me ayude con un par de cosas. Esto es, en algunas cosas sí nos vamos a repetir con el podcast, en otras no. El podcast es muchísimo más detallado. Lo que hacemos es ir número por una serie de la que ya les voy a estar contando. Pero bueno, hay algunas cosas que están en común. Disculpen si me pongo reiterativo, pero acá lo que tenemos es soporte visual. Entonces empecemos un poco por el principio, pero antes de empezar por el principio y antes de que ya todos hayan apretado off o se vayan, es más, les digo, si vieron los títulos al principio, hay algo de contenido LGTB, pero bastante más adelante y bastante tangencial, no les voy a mentir. Así que por las dudas les recuerdo que soy Gustavo Casal, soy psicólogo de profesión, soy comunicador por elección, soy un charlatán que no tiene remedio ni cura y difusor de la intersección de los temas de la cultura popular y la cultura LGTB por elección, y por supuesto soy un comiquero empedernido y por eso es que están hoy siendo sometidos a este video. Bueno, la Legión de Superhéroes. La Legión de Superhéroes. La Legión de Superhéroes empezó siendo como un accidente, les cuento. ¿Se acuerdan cuando hablamos en el video anterior, en el de DC y la diversidad en DC? Les conté un poquitito, hablé tangencialmente de la Legión, pero en realidad lo que les contaba es que a partir del año 56, ahí como empieza lo que se llama la edad de plata de los cómics, y que de los cómics clásicos, los únicos que se seguían publicando eran los de Superman, Batman y la Mujer Maravilla. Bueno, de hecho los cómics de Superman eran los más populares de la compañía, y Superman se publicaba en 3 revistas en ese momento. La revista Superman, en Action Comics y en Adventure Comics. Y en Adventure Comics específicamente salían las aventuras de Superboy. Superboy era Superman cuando era un adolescente, digamos, un teenager. En Adventure tiraban todo el tiempo conceptos nuevos, ¿no? Es muy de Superman de la Silver Age, tirar cosas algunas veces rarísimas, pero que en general después se iban prendiendo y se transformaban en como universos o tipos de historias que uno podía esperar, ¿no? Por ejemplo, las historias de Bizarro, por decirles una, o las historias que tenían a Krypto, que era el perro de Superman. Bueno, el tema es que en una de estas historias, en la revista Adventure Comics del año 1958, el número 247, los guionistas tiraron un concepto que era un grupo de superhéroes adolescentes del futuro que viajaban a invitar a Superboy a que se sume a su club de superhéroes en vista que él había sido la inspiración para este grupo. Este grupo se llamaba la Legión de Superhéroes y los 3 integrantes que lo iban a visitar eran 2 chicos y una chica. Los 2 chicos eran Lightning Lad y Cosmic Boy y la chica era Saturn Girl. La tapa es esta, después vamos a estar agregando imágenes un poco más detalladas para que las puedan ver. Y de alguna manera lo invitan. Bueno, ese es el origen de la Legión de Superhéroes. Esa es una historieta, como les decía, del año 58. Está escrita por un autor, que es un autor que escribía muchísimas historietas en ese momento y que era un autor de ciencia ficción, se llamaba Otto Binder. Un tipo muy muy creativo, pero que estaba haciendo esto por la guita, ¿no? Es decir, cero atención al detalle. No se imaginen lo que es la creación de un cómic o de un universo de cómics hoy en día, ¿no? Una cosa mucho más hecha a un tipo que le pagaban un sueldo para inventar ideas locas para Superboy.
y dibujada por un dibujante que se llamaba Al Plastino, y la tapa, la que les mostraba recién, está dibujada por Curt Swan. Curt Swan es el dibujante más emblemático de Superman, portadista durante muchísimos años, ilustrador de una época clave de la Legión bastante más adelante, y alguien asociado para siempre, digamos, con eso. De hecho, para este libro, que es una edición de Archive, y los invito a que después se queden para el postcrédito, donde les voy a hablar de las distintas ediciones, no de la Legión, sino en general, ¿no? Qué tipo de libros con historietas de superhéroes se pueden conseguir. Pero en esta, Curt Swan todavía estaba vivo. Curt Swan se murió en el año 93, 94. Hizo esta ilustración para eso, y acá estaba Superboy justamente con los otros 3 legionarios que si pueden ver, se ven bastante distintos que en la otra ilustración que les compartí. ¿Por qué es esto? Porque en realidad esa historia presentaba esos 3 personajes, el club de superhéroes y el concepto de que venían del futuro, pero todo lo demás cambió. Por ejemplo, ahí decía que eran del siglo XXI. Obviamente el siglo XXI es ahora, después eso lo pasaron a que era del siglo 30, es decir, lo movieron 10 siglos al futuro, y esto es canónicamente como ha sido los últimos 60 años más o menos. Las historias de la Legión transcurren en el futuro, y cuando Superboy participa en esas historias, él viaja al futuro. Todo esto nos va a traer unas cuantas consecuencias unos 30 años más tarde de esto, pero ahora ya después vamos a llegar a eso. La Legión primero empezó a aparecer en historias de Superboy, fue muy popular, a tal punto que en un momento decidieron que la revista de Adventure Comics, en lugar de ser una revista de Superboy, iba a ser una revista de la Legión de Superhéroes. Era Adventure Comics featuring la Legión de Superhéroes, a partir del número 300, que es un número que tiene una tapa muy conocida también, que les vamos a estar compartiendo. Durante el resto de los 60, la revista anduvo bastante bien. Ahí fue el lanzamiento de un creador del que no me voy a meter demasiado, pero que se llama Jim Shooter, una persona muy importante en el mundo de los cómics, especialmente del mundo de Marvel. Pero lo interesante de todo esto es que Shooter, cuando presentó su primera historia, y de hecho se la vendió a DC, tenía 13 años. Sí, el chico que empezó a escribir La Legión de Superhéroes tenía 13 años. El tema es que las historias de este pibe, dibujadas por Curt Swan, son algunas de las historias más clásicas y más importantes de La Legión de Superhéroes, y de hecho se dice que son la base de este libraco del que les voy a estar hablando en un toque. Las historias cayeron medio en desgracia. Alguien decidió que Adventure Comics estaría mejor si fuera la revista donde estaban las historias de Supergirl. La Legión desapareció por un par de meses, luego reapareció como un backup en la revista Action Comics. Y ahí en los backups de Action Comics apareció un dibujante nuevo que se llamaba Dave Cockrum, que lo que hizo fue rediseñar a los personajes. Y acá les dejo un dibujo como para que vean. Este es un dibujo de Cockrum, para que vean cómo es este rediseño. Lo que hizo fue traer a estos personajes a los 70. Tengan en cuenta que el diseño original de esto, si bien pensamos la Legión en los 60, los diseños eran de los 50, la ciencia ficción de los años 50. Cockrum lo que trae es a los 70, es una cosa más sexy, más disco, cosas de las cuales les estuve hablando en el video sobre la diversidad. ¿Por qué? Porque este look modernizado traería consecuencias que ya les voy a estar contando. Cockrum se fue a dibujar a los X-Men, lo reemplazó Mike Grell. Mike Grell hizo que todo fuera más sexy, más apretado, y todos los chicos más atractivos y las chicas más atractivas. Y entonces la revista se volvió súper popular otra vez, volvió a aparecer en la revista de Superboy, al punto que en un momento lo sacaron a Superboy del título, y la revista pasó a llamarse La Legión de Superhéroes. Cuando ya era La Legión de Superhéroes, en el año 76, empieza a escribirla un pibe nuevo que se llamaba Paul Levitz. Como les decía, ya les conté en varios videos, los 70 es la era donde los tipos que eran fans empiezan a hacerse cargo. Entonces estos chicos muy jovencitos, bueno, Shooter ya les dije, a los 13 años, pero eso es medio como una rareza. Pero Mark Wolfman, Len Wein, Paul Levitz eran tipos que eran fans y empiezan a trabajar, ya sea en capacidades editoriales o escribiendo. Levitz empieza a escribir La Legión, no le sale muy bien, él dice que le faltaba experiencia y que parte del problema fue que
que quiso hacer demasiadas cosas al mismo tiempo. Entonces estaba escribiendo Legión, y estaba escribiendo las historias de la Justice Society, y estaba escribiendo otras cosas más, y medio como que no le dio el tiempo. Y esa primera serie que escribió Levitz fue medio, pongámosle, no del todo exitosa. Pero unos 5 años más tarde, Levitz vuelve a la Legión, y acá sí, en serio. Y Levitz de alguna manera trajo lo que es la manera de escribir la Legión, que es una mezcla, es una space opera, ¿no? Piensa en space opera de la manera que son Star Trek o Star Wars, ¿no? Que son estas cosas que suceden en el espacio, pero que se mezclan además con las historias de los personajes, y hay un poco de telenovela y aventura, y un poco de política intergaláctica, que es una metáfora apenas disimulada de lo que sucede en el mundo del siglo XX o el siglo XXI, etcétera, etcétera. Levitz empieza a hacer esto, y acá aparece un personaje clave, que es el dibujante que le asignan, que es un dibujante que se llama Kit Giffen. Giffen era un dibujante que venía en ascenso. Esta es la época en la cual Mark Wolfman y George Pérez estaban haciendo Teen Titans, y de alguna manera Levitz y Giffen se transforman como la alternativa de DC a eso. Giffen enseguida empieza a tener como mucha injerencia en la revista, pasa a ser lo que se llama el coplotter. ¿Se acuerdan que les hablé ya en otras revistas también de lo que es el plotter, que es el que de alguna manera hace el argumento pero no escribe el guión propiamente dicho, que ese siempre fue Levitz? Y juntos crearon una historia que se llama The Great Darkness Saga, que salió en el año 1982, que se considera que es la historia definitiva de la Legión. Como si alguien le dice, bueno, ¿cuál es la mejor historia de la Legión de todos los tiempos? Bueno, les van a decir, es The Great Darkness Saga. Esta es una creación enteramente de Levitz y Giffen. Tiene como consecuencia más obvia que volvió a instalar a Darkseid, esta creación de Jack Kirby, como un villano súper importante. De hecho, en este momento es el villano más importante que tiene DC. Pero esto no era así. Darkseid ya existía hacía unos 10 años para ese momento, y de alguna manera esta recuperación que hacen ellos del personaje lo vuelve a su lugar. Esto funcionó tan bien, era de hecho la segunda revista más vendedora de DC. Estamos hablando a principios de los 80. Que DC hace un experimento con sus revistas más vendedoras y las cambia de formato y de modo de distribución. Las revistas, ustedes saben, las historietas se vendían mayormente en los kioscos, en las revisterías, en lugares así. Y también habían empezado a aparecer lo que hoy conocemos como comiquerías, pero en ese momento la comiquería era la rareza, no era en realidad la manera principal de distribución. Entonces DC lo que dice es, cada vez estamos vendiendo más en las comiquerías. ¿Por qué no hacemos una revista con nuestras revistas más populares que sea especial para las comiquerías? Es decir, que se venda directamente a las comiquerías. Y además la imprimimos en un papel un poco más lindo, hacemos que la temática sea un poquito más adulta, y la vendemos más cara, por supuesto. Y esto lo hicieron con varias revistas, entre ellos los Teen Titans, los New Titans de Wolfman y Pérez, que ya les mencionaba, y con la Legión de Superhéroes de Levitz y Giffen. Y esto que les voy a mostrar acá es un libraco que me mandé a encuadernar yo, y ahora les voy a contar por qué motivo, donde lanzan esta serie de la Legión de Superhéroes, que se conoce como la Legión Baxter. Baxter es el tipo de papel en el cual se imprimía, entonces cuando se habla de la Legión Baxter es porque se empezó a imprimir ese papel, y siguió teniendo mucha popularidad. Giffen se va, básicamente diciendo que estaba quemado, y en el medio, cuando Giffen se va, se transforma en una superestrella. Giffen empieza a tener muchísimo poder en DC, empieza a hacerse cargo de distintas revistas, como dibujante, pero principalmente como plotter y como creador integral y como usina de ideas, pónganle. Bueno, la usina de ideas Giffen es la responsable de unos cómics que son muy muy populares acá en Argentina, que son los cómics de la Justice League International o JLI. Y de esa forma, como les decía, súper estrella. Todo lo que hacía era, ¿vieron esa gente que tiene como el toque mágico? Bueno, Giffen tenía el toque mágico. Y entonces, en el número 50 de esta serie, vuelve a dibujar la serie, primero como para hacer, porque era un número importante, un número aniversario, y se queda como dibujante. Y de hecho,
Al quedarse como dibujante, Levitz, que había decidido que esa fuera su última revista, decide quedarse un año más. Y esas 13 revistas que hicieron son un delirio, ¿no? Son Giffen y Levitz, cada vez Giffen con más injerencia, rompiendo todo pero de buena manera, rediseñando los personajes, contando historias cada vez más arriesgadas, sacando los personajes clásicos y poniendo personajes nuevos, y todo en general con esa confianza. ¿Se acuerdan lo que les decía de la etapa imperial? Bueno, estaban en una etapa imperial, ¿no? Es decir, todo lo que hacían lo hacían con gran confianza, tenían el respaldo de la crítica y tenían el respaldo del público. Etapa imperial, básicamente aplicado a los cómics. El tema es, cuando Levitz se va, entonces le dicen a Giffen, ya que vos sos como este tipo tan grosso, ¿por qué no te haces cargo vos de la Legión integralmente? Haces lo que quieras con la Legión. Y Giffen lo dudó muy poquito y dijo básicamente sí. Lo único que pidió fue que le permitieran correrse temporalmente, es decir, no quiero que mi revista sea la revista 64, ¿no? La última de Levitz era la 63. Lo que dijo es, yo me voy a mover 5 años en el futuro y voy a contar qué pasó con la Legión 5 años después. Por eso es que esta Legión de la que estamos hablando se conoce como 5 años después, por eso es que el podcast al cual les estoy mandando, donde hablamos de esta Legión, se llama 60 años después. 60 años por el aniversario de la Legión, que fue en el año 2018, pero bueno, no importa, ustedes me entienden. Y acá es donde llegamos a este libro hermoso. Giffen pasó a ser el guionista y dibujante de la revista. Y en realidad no guionista, sino lo que se llama el plotter, es decir, el tipo que hacía los argumentos y invitó a 2 amigos que eran fans también, que eran un matrimonio, que eran Tom y Mary Bierbaum, para que hicieran los diálogos de él. Y hicieron una historia que es una historia que, y acá sí los invito a que escuchen el podcast, ¿no? Son las historias que deconstruyen por completo la legión de superhéroes, continuando con la deconstrucción del género de superhéroes que ya venían haciendo creadores como Alan Moore, Frank Miller, etcétera, etcétera, pero aplicado a una de estas propiedades de DC que eran como más mainstream, y donde pasan un montón de cosas interesantísimas, rarísimas, algunas por idea de los creadores y otras por mandato editorial. Todo esto sucede después de la crisis en Tierras Infinitas. ¿Se acuerdan que se las mencioné en el video sobre George Pérez? Él lo había dibujado. Después de las crisis, se decide que cuando renuevan al personaje de Superman, que Superman nunca fue Superboy. Entonces, si Superman nunca fue Superboy, ¿quién fue la inspiración de la Legión? Y hay toda una serie de complicaciones donde en un momento a la gente que estaba haciendo la Legión le dijeron, ustedes no pueden ni mencionar a Superboy. Tienen que deshacerse de la idea de que la Legión es parte del universo de Superman. La manera en que lo resolvieron son algunas de mis historietas favoritas de todos los tiempos, concretamente el número 4, 5, 4, 5 y 6, digamos, de esta revista. Hay gente que lo odia, porque en realidad eso es lo que pasa. Esta serie de Legión, la Legión 5 años después, es tan amada por gente loca como yo, Tomás, que es mi socio, como querida. ¿Y cómo sabemos que es tan amada y querida? Bueno, para empezar, cuando los creadores de la revista se fueron, directamente lo que dijeron fue, esto nunca existió, ¿no? Como quien agarra un bollo de papel y lo tiran. Y básicamente la Legión volvió a empezar con un nuevo número 1 que no tenía nada que ver con esto. Y cuando de hecho muchos años después Levitz volvió a escribir la Legión, fue como que él sí hizo el número 64. ¿Fue eso que pasó esos 5 años? No, I don't know her. No sé qué pasó. Y se transformó en una serie maldita. ¿Por qué? Vieron que yo tengo todos estos libros que están por acá. Y les conté con los libros de la Mujer Maravilla, cómo se reimprimen, qué cosas, cuándo, no, por qué. Hay cosas que están en reimpresión todo el tiempo. Si ustedes se quieren comprar una historieta de Batman, básicamente de cualquier momento, van a encontrar una reedición en algún formato. Incluso de la Legión, en lo que les decía, la Great Darkness Saga, yo mismo tengo por lo menos 4 formatos distintos, ¿no? Tengo las revistitas originales, tengo esto que es el librito original,
Sí, no sé si se llega a ver en el plano, pero acá tengo unos libros más donde está reimpresa otra vez en mejor papel y con tamaño más grande. Es decir, hay interés, hay gente que compra las historietas de la Legión de Superhéroes, pero esta serie de la Legión de Superhéroes nunca se volvió a reimprimir. Todo esto que yo les estaba contando, me olvidé de darles un dato muy importante, sucedió en 1990. Estamos en el 2020. Pasaron 30 años y en 30 años nadie reimprimió una sola historia de estas, de la Legión de Superhéroes de esta época llamada 5 años después. Hubo intentos, hubo amenazas. En un momento, hace unos 2-3 años, dijeron vamos a editar un libro que va a tener las primeras 12 revistas. Las primeras 12 revistas cuentan como una especie de historia autocontenida, así que era una gran idea. No. Lo cancelaron, es decir, gente como nosotros, que vamos y ponemos lo que se llama hacemos la preventa, ¿no? Lo pagamos por anticipado, nos devolvieron la plata. Es tipo, no, eso no va a salir. Y entonces, el año pasado, anuncian que para septiembre de este año, iban a salir esto, que es un ómnibus, después les cuento lo que es un ómnibus, que iba a tener toda la época de Giffen, porque la serie siguió después que Giffen se fue con los Björnbounds, completa. Un libro que iba a tener más de 1000 páginas, que iba a incluir las 39 historias que escribió Giffen, más las 3 historias anuales, más una miniserie complementaria, más unos materiales adicionales que les voy a estar mostrando en otro momento del video. Entonces dijimos, sí, claro, va a salir. El tema es que no se canceló, iba saliendo, y cuando salen lo que se llaman los previews, que es que va a salir dentro de 3 meses, salió que esto estaba, y de hecho pasó de ser además un cuadradito negro a tener algo que era una tapa, que tenía esta tapa, ya les voy a hablar de la tapa, y bueno, nada, que era una cosa real, así que varios de nosotros nos fuimos a la preventa y lo compramos, y hace como un mes recibo un mail que dice el libro está en camino. Y ahí volvemos al principio del video. El libro está en camino y yo no sé si les estoy transmitiendo lo importante que es este libro. Es importante para mí porque son algunos de mis cómics favoritos de todos los tiempos. Pero también es, si yo le recomendaba esto a alguien, lo único que podía hacer era prestarles mis revistas, lo he hecho, o invitarlos a que buscaran manera de piratearlas, que también hasta eran difíciles de piratear, porque entre otras cosas DC nunca las sacó en formato digital, así que era como muy opaco, muy muy difícil de que salieran. Y ahora están disponibles y pasó una cosa súper loca, que es que se agotó. Es decir, se agotó a nivel editorial. Obviamente ustedes van a alguna de estas librerías grandes online y van a encontrar revistas todavía, libros de estos todavía, pero básicamente la editorial se quedó sin más copias porque había muchísimo interés. Obviamente estamos los locos, como Tomás y como yo, que estábamos desesperados por tenerlo, pero no somos tantos. Así que claramente había mucha más gente en todo el mundo que estaba interesada. Para tratar de explicarles un poquitito más qué nos pasa con la existencia de este libro, agarré mi Omnicom fabricado por la firma Macaulay, que es un chiste interno para los que leen esto, y lo llamé a Tomás Corsi para que nos cuente al respecto. ¿Existe? ¿Alguna vez creíste que fuera a existir? No, de hecho pueden escuchar el podcast y notar que nuestro mayor sueño, o sea, el sueño al cual aspiramos antes de morir es que salga el ómnibus o que salga algo, lo que sea, en trade paperback, en lo que sea, de la Legión 5 años después de la que estamos hablando. Pero que particularmente salga un ómnibus que tenga tanta data, o sea, vos lo tenés en la mano, así que ya vas a mostrar o habrás mostrado como todo lo que tiene. Es realmente un sueño que no podemos creer, en especial después de tantas idas y vueltas en el que parecía que no salía, que no pasaba nada, y todo lo que pensamos que no iba a pasar termina pasando. Les cuento un poco de este libro y por qué es tan especial. Este libro incluye, como les decía, 39 historietas que salieron de manera mensual, en algún momento salieron bimensuales. Están escritas por Kit Giffen, Tom y Mary Bierbaum.
están en un 80% dibujadas por Kit Giffen. Giffen en un momento no está muy claro, ahora hay chismes que aparentemente amenazó con irse por un problema con la compañía, después volvió y después al final siguió escribiendo, pero apareció otro dibujante a completárselo. Aparte de eso, incluye una revista suelta de Superman, que es necesaria para entender algo que pasa, muy importante, porque sepan que esta es una historieta, podríamos llamarla, es un futuro distópico, pero también es medio apocalíptica. No les voy a spoilear el final, pero sí les spoileo algo que sucede en el medio. Es una historieta que transcurre en la Tierra dentro de 10 siglos, y en un momento pasa algo que destruye la Luna, con las consecuencias que eso trae para la Tierra, por supuesto. Bueno, para entender qué pasó con la Luna, hay una revista de Superman para que leer, y está acá también. Incluye 3 anuarios que son bastante discutibles, que de alguna manera tratan de llenar los huecos de qué es eso que pasó en los 5 años entre que la historieta no se estuvo publicando, que es bastante raro. Y uno incluye algo que ya les voy a estar comentando porque es un poco más afín a este canal. Pero bueno, los anuarios son bastante complejos. También un personaje de la revista tuvo una miniserie propia de 5 números. Salió bastante mal, pero la incluyeron de todas maneras. Y después están las ilustraciones que habían salido para un póster que está incluido en el número 13 de la revista, que es muy lindo y yo lo tengo colgado en la pared de mi casa. Creo que está en uno de los videos de la presentación. También habían hecho un grupo de postales que se vendían separadas, que después vi el precio y eran carísimas, salía como $1 cada postal, eran 13 postales, un delirio de caras, pero bueno, nunca las tuve y están reimpresas en el libro también. Y después cuando salía la revista del Who, varios personajes de la Legión y la Legión estuvieron ahí en eso y fueron saliendo. Y entonces todo eso está acá, y todo eso está acá. Y tiene esta tapa, y yo no sé si va a quedar claro en el video la discordancia que hay entre esta tapa y el resto de las ilustraciones de este libro que yo les voy a estar mostrando. Tengo tantas preguntas sobre la tapa y sobre otras cosas que no tuve otra cosa que invitarlo a Tomás también. Lo invité en realidad a Tomás y a otro amigo que no le han dado el Omnicom y no se pudo comunicar con nosotros, pero lo citamos junto con Tomás. Vamos a ver el video y ahí les cuento de qué se trata. La pregunta para meternos en esto. Si yo te digo, Tomás, sale un ómnibus que tiene todos los números de Giffen, incluyendo los anuales, la miniserie de Timberwolf, todas las páginas de Juju, es decir, la Biblia del universo 5 años después. ¿Qué tapa le ponemos? Por una cuestión lógica, Kit Giffen tiene que dibujar la tapa. Es más, si Kit no está disponible para dibujar ahora, hay un par de ilustraciones de él, que no son tapas de cómics, pero que estarían disponibles. Está el póster que ya les mostramos, está la página del Juju, que es una ilustración muy bonita también. Y sin embargo, lo que eligen es esta imagen. Esta imagen que a su vez es la tapa de otro número de esta revista, es decir, es la tapa de Legión 25. Aquí se la estoy mostrando, igual después la vamos a mostrar con más detalle. Que tiene un porqué y tiene una lógica de por qué es la tapa de ese número 25. Ahora, nuestro amigo Hugo Drago dijo, esto es fake news. Yo dije, es publicidad engañosa. A ver, yo igual en el video estoy explicando un poco qué es el contenido de este libro y que claramente no se condice con esta tapa. La pregunta es, ¿cuál es la lógica para ponerle esta tapa? ¿Qué te parece a vos? Estoy de acuerdo con lo que decía Hugo, y creo que es lo que pensamos todos, que era una tapa temporal, que es la que estaba como a modo ilustrativo, casi. Esta not final cover, o sea, esta no será la tapa final, y Cáspita termina siendo la tapa final. Me parece que no hay una lógica real, o sea, porque ni siquiera tenemos la lógica detrás de por qué ese número.
ese número que en realidad empieza el final, Sí. el tramo final de lo que es este run. Entonces, y con todo lo que significa con una nueva generación de legionarios y todo esto, entonces, ¿por qué haciendo algo que primero es conocido además de como la Legión 5 años después, como la Legión Giffen, y tengamos en cuenta esto, la Legión Giffen, un tipo que, más allá de que no dibujó todo, tiene todo armado alrededor suyo, y además otra cosa, para mucha gente es la Legión Oscura. Entonces, para alguien que no sabe lo que es, la Legión Oscura no tiene este color. Eso te iba a decir, es la Legión Oscura, es la Legión Adulta, ¿no? Es la Legión Sucia. Ninguna de esas características están acá, ¿no? Esta es una imagen bien colorida y vos decías, bueno, esta es una nueva generación. Y en realidad es bastante más complicada la historia que esa. Pero yo creo que la lógica acá fue, bueno, la gente quiere Legión de Superhéroes y se imagina la Legión de los años 60. Entonces pongámosle una ilustración de los años 60. Por supuesto, si alguien va a gastar los $150 que sale este libro creyendo que iba a encontrar esa legión y se encuentra con la Legión de Giffen adentro, se va a sentir estafado. Es decir, nosotros nos sentimos medio decepcionados por la elección del arte, pero sabemos cuál es el contenido. Pero imagínate si es al revés. Es que, además, sí, primero que tenemos que pensar que alguien que está comprando esto, en algún punto tiene que saber lo que está comprando. No podemos pretender que, sí, me gusta la Legión, veo colores y pongo $150, hago la apuesta de que esto me puede llegar a gustar y abrís el primer número y decís, bueno, tengo que leerlo de vuelta porque no entendí nada. Pero entiendo la lógica detrás de imagen de la Legión, que sí es mucho más complicado que lo que yo resumí en algo súper básico, que es una Legión nueva o clones de la Legión o lo que fuere. Al mismo tiempo, siento que es un despropósito contra la obra. De vuelta, parecemos dos locos hablando en contra de algo que casi parece ínfimo en relación a lo que tenemos en la mano. Porque de hecho vos sacás el Dust Jacket ese y atrás tenés la tapa, que es lo primero que te comenté. Es que acá está. Mirá lo que es la tapa. A ver, nosotros, lo único que sabemos, durante meses este libro no tuvo tapa, ¿no? Era imagen coming soon. Luego apareció esta imagen que, como les decíamos, inicialmente creímos que era una imagen temporaria y que le iban a quitar. No, efectivamente es la tapa que viene. Y estos libros, en general, vienen con lo que se llama una dust jacket, ¿no? Que es esto, es una tapa de papel que tapa otra tapa. Muchos de estos ómnibus, lo que tienen debajo de la dust jacket es la misma ilustración impresa de otra manera. Pero este libro lo que tiene es esta ilustración. Que yo les digo, hablando en privado con Tomás, tuve un momento gasp. Me emocioné en serio y le tuve que explicar a Ian por qué me emocioné, que por supuesto él tiró un tuit irónico al respecto. Pero, ¿qué significa esta tapa? Significa que estamos ante la tapa que contiene todo el concepto de la Legión desde la página 1. Exacto. En la página 1 y algo que hablamos siempre en el podcast, fuera del podcast, que ya parecemos como medio monotemáticos, ¿no? Pero cómo empieza esa historia con el 5 años después y cómo termina en el número 12, en Rebirth, en Renacimiento, faltando, ¿qué? 5 páginas con el cierre de esa historia, con de vuelta esa página del espacio y con todo lo que significa el espacio dentro de esa cosmogonía Giffen, cómo está representado, que hablabas también de la suciedad, y es un espacio ocupado, es un espacio sucio. No termina de ser un cosmos que vos mirás y tenés el futuro que la Legión con colores pensás que va a representar. Es un vacío eso. Y lo que significa ese espacio es los bookends, el principio del final de esa Legión. Exactamente. Digamos, dentro de esta serie, que son
39 cómics, más 3 anuales, más una miniserie, más otros extras, un número de una revista de Superman y otras cosas que hacen falta para leerla. Dentro de esa serie hay como una especie de miniserie. Hay una historia que es la primera historia que Giffen nos quiere contar. Y esa historia tiene una página de comienzo y una página de final. La página de comienzo y la página de final. Es así. Cualquiera que haya leído este libro entiende eso, y si lo van a ver, si lo van a leer, van a entender, se van a acordar de Corsi y de Casals diciendo, y van a decir, Pero entiendo por qué esto no es una tapa comercial, ¿no? Esta es una tapa que nos emociona a 30 fans en todo el mundo, ponele. Entonces, por eso le ponen una dust jacket que sí tiene que ser más colorida. De hecho, la contratapa es mucho más acorde a esto, ¿no? Porque The future isn't what it used to be era uno de los slogans que estaban en los house ads que había dentro de los cómics de DC, que anunciaban que venía esta serie. La ilustración esta me parece que, más allá de quién sea el personaje y lo que está pasando, pero es súper emblemática de esta serie. Suciedad, muerte, destrucción, personas mayores de 40 años, ¿no? Está como acá resumido. Y esta ilustración, que nada, en serio, es como quisimos vender un libro teen, insisto, es un libro muy caro y que hace muchos años que la gente lo está esperando. De hecho, una de las buenas noticias es que, bueno, el libro se agotó en la editorial, ¿no? De lo bien que vendió. Pero, nada, a ver, claramente no impidió que yo lo compre. Es decir, no baja el valor del libro en lo más mínimo. No, es decir, si yo te digo, Sí. Tomás, vos que no lo compraste todavía, mirá que la tapa es esta. Ah, no, cancel. Cancelen mi pedido, claro, Quiero que no me lo puedo reembolsen el creer. dinero. Adivinen qué, ya no está agotado, queda uno, el mío. El ómnibus de la Legión, que está bien, no le llama la atención a nadie si vos ponés el espacio y un 1 en el medio, y que además tampoco se termina de entender bien por qué es el ómnibus 1, sabiendo que no hay nada después de esto en realidad. O sea, sí, continúa la serie, pero básicamente lo que queremos leer no hay dos. Sí. Está acá, exactamente. Pero yo pienso que de repente estoy en una librería, estoy en un local de cómics y veo a lo lejos un bodoque así, que tiene eso que para mí es inconfundible a esta altura, y me voy a acercar a verlo. También me acercaría a verlo si fuese la tapa de Dusty Abel, o sea, con dos intenciones distintas, una para ver qué es y otra para ver por qué es. Sí, creo igual también, a ver, estamos haciendo sobreanálisis, pero bueno, este es el canal de Gus Casals, hacemos sobreanálisis especialmente cuando se habla de cómics. Creo que sí hay un tema, que es que estos libros en general ya no se compran en las comiquerías, se compran online, y online estás viendo otra cosa, y si se compra en una comiquería, en la comiquería no está exhibido así, sino que está exhibido así. Y esto sí, me parece que es visualmente no solo bellísimo, sino que además me parece que está súper logrado. Es el logo este de la Legión, que fue el logo de la Legión solamente mientras duró esta Legión, es decir, no se usó antes y no se usó después. Y está como magnificado, ¿no? Es tipo, acá está. Es decir, esto me parece que hace toda la venta que esto no hace. Y bueno, claramente Sí. hay gente de marketing más astuta que nosotros, que supongo que lo pensó de esa manera también, ¿no? Sí, el logo amplificado, el logo explotado, casi podríamos decirle, tiene mucho que ver con los logos a lo largo de la serie, en los números que pasan en el volumen 4 de la Legión, que cambian de lugar, cambian de posición y cambian de tamaño. Obviamente esto está hecho con un efecto mucho más evidente. Sí, acá en este video no les vamos a estar hablando de tapa por tapa de todo lo que está acá, pero pueden escuchar 60 años después, que es el podcast que hacemos con Tomás, donde vamos número por número hablando de esta Legión, y en cada número nos tomamos un buen tiempo para hablar de cada una de las tapas, de la misma manera que nos estamos tomando aquí el tiempo con Tomás para hablar de esta tapa en particular.
Aparte de que este es mi canal y no el de ustedes, por lo cual yo hago lo que se me canta, ustedes me dirán, bueno, ¿por qué estamos hablando de esto? ¿Por qué sería relevante para mí si soy uno de los descolgados de la comunidad de personas LGTB+, que se quedó viendo el video? Bueno, porque este libro incluye varias historias de importancia, algunas que son muy interesantes y les diría vanguardistas para el momento que salieron. Les recuerdo, son historias que se publicaron hace 30 años en un medio que sobre todo en ese momento se seguía considerando que era para chicos y adolescentes. Pero pasó lo siguiente, en las revistas de la época todavía de Levitz, cuando todavía estaban, ¿se acuerdan de esos 12 últimos números que hicieron Levitz con Giffen? Se da a entender que dos personajes mujeres, Shrinking Violet y Lighting Lass, que eran muy amigas, y a Violet además le pasó algo traumático en una historia de unos años antes, su amistad pasó a ser algo más que una amistad. Nunca está explícito, pero hay unas ilustraciones del dibujante Eduardo Barreto que como que no dejaron nada a la imaginación, y por supuesto los fans desesperados de contenido LGTB, yo y otros tantos en todo el mundo, enseguida como que llenamos los espacios vacíos con lo que faltaba ahí. Cuando Giffen y los Biermans retoman las historias 5 años después, se da por sobreentendido que Vi y Ayla, que son los nombres verdaderos de estos dos personajes, siguen siendo una pareja, y de hecho Vi estaba luchando en una guerra en el ejército de su planeta, tiene un descargo poco honorable de eso, una historia muy larga, pero básicamente ella lo que hace es correr a los brazos de su amante de toda la vida, y esta pareja queda... son dos protagonistas de esta serie, son dos de los personajes que están en todo este libro y todo el tiempo funcionando como una pareja de mujeres totalmente aceptada e integrada al resto del grupo. Después hay un personaje que se llama Element Lad, o también se conoce como Yanarra, que es su nombre, que es un personaje que cuando lo crearon en los años 60 tenía un traje color rosa. Y a ver, hoy tenemos un montón de implicancias con esto. Era raro igual, ¿no? Es decir, lo que pasa es que en la Legión eran tantos personajes que los trajes tenían que como ser muy coloridos y distintos entre sí. Y el tema es que a Yang le pusieron un traje rosa. Y es uno de esos personajes, ¿vieron el que nunca tuvo novia? Bueno, ese era Yang. Después en los 70, cuando viene Cockrum y lo rediseñan, le hacen un traje que ya no era rosa, pero que tenía una flecha gigante que nacía acá a la altura de su cintura y iba hacia arriba. Yo, no es porque haya estudiado psicoanálisis, pero ese es un símbolo fálico, ¿no? Es como... Y empiezan además a desarrollar mucho el personaje y presentan otro personaje que era una agente de la policía científica, que es la policía del siglo 30, se llama Siobhan Ehring, y empiezan a tener una especie de romance. Un romance, la Legión es muy clara, ¿no? Es decir, que hay parejas que tienen sexo, hay hijos que son productos de tener sexo, hay rompimientos, hay infidelidades, es decir, hay gente que se acuesta una con otra. Y sin embargo, el romance de Yang y Siobhan era como muy casto todo, ¿no? Y de hecho, todo esto lo que alimentaba era Yang es puto, ¿no? Pero en realidad siempre iba más por el lado de Yang es muy espiritual, Yang es religioso, le interesan otras cosas, bueno, plan. Vuelve la serie, en la serie nos muestran que Yang sigue vivo y sigue en la suya, que Siobhan sigue viva y está metida en un tema político y de espionaje bastante complicado, pero por separado. En el número 31 de esta revista, que tiene esta tapa, que de alguna manera se burla de la tapa de los clásicos cómics de romances, es una historia focalizada en Yang y en un clon de Yang que anda dando vueltas por ahí, una historia muy complicada, pero también en Siobhan. Y como les decía, este es un futuro distópico, después de la Legión era históricamente un futuro utópico. Y de repente, 5 años después es un futuro distópico. Y entonces un montón de cosas de tecnología, un montón de avances científicos, políticos que había, fueron desapareciendo, y entre otras cosas nos enteramos que existe una manera de cambiar de género y de sexo a través de un procedimiento químico. Piensen un hormonarse, pero un hormonarse que tiene hasta consecuencias quirúrgicas.
una droga que se llama Profem, que es lo que básicamente le permite a un varón cis transformarse no en una mujer trans, sino en una especie de mujer cis, ¿no? Una cosa bastante compleja, y una que hace lo inverso. Y una de las personas que tomaba esta droga era Shibon, que en realidad había nacido como John Erin, como un varón, y había transicionado a mujer. Todo esto nunca nos enteramos. ¿Por qué nos enteramos? Porque por la situación distópica de guerra en la cual está la Tierra, esta droga no está más disponible, y si la dejan de tomar, los efectos desaparecen, y entonces Shibon pasó a ser John otra vez. Y la historia es trágica, es terrible, y tiene como una especie de final feliz, en el cual Yang lo que le dice es, yo nunca estuve enamorado de Shibon por el cuerpo, por el género de Shibon, sino que estuve enamorado como de su alma, de su espíritu, y básicamente Yang con J, Yang, y Sean, S-E-A-N, pasan a ser una pareja de varones que tienen una relación de todas maneras. ¿Cómo decirles? Es decir, bravo que se animaron a publicarla, qué sé yo, ¿no? Básicamente es eso. No carece por completo de marco teórico, partamos de eso, ¿no? Para empezar, todas las motivaciones de John Erin para transformarse en Shibon son la cosa más floja de papeles que se pueda imaginar. Es decir, no, si realmente les interesan los estudios trans o son personas trans y les interesa, quiero ver mi experiencia reflejada, no lo miren, vayan y miren Veneno, vean otra cosa, porque acá realmente lo que se va a encontrar es muy, muy flojo de papeles. Y además está esto, ¿no? Hay como que se mezclan ideas que tienen más que ver con la orientación sexual, con el género. Por supuesto, acá no se habla de género, se habla de sexo. Vuelvo a decirles, es hace 30 años, así que había un montón de discusiones que no existían. Es decir, por un lado es groundbreaking, ¿no? Es realmente innovador, es distinto, nadie había hecho algo así. Por otro lado, es como súper flojo de papeles. Bueno, nada, querían contenido LGTB, bueno, acá hay una especie de contenido T. Sigue siendo una rareza, fue pésimamente recibido, gente enojadísima, pero no se pueden dar una idea de lo enojados que estaban con que toda esta historia hubiese sido así. Imagínense en cualquier otra historia donde la protagonista femenina que conocen hace 15 años se descubre que es una mujer transgénero, ¿no? Imagínense los fans de Star Wars si se enteran que Leia era una mujer transgénero. Imagínense eso, es eso lo que pasa. Por un lado recibió como las agrupaciones LGTB la felicitaron, pero por otro lado los que eran un poco más astutos en cuanto a la teoría también la discutieron un toque. Encima la revista comete dos pecados de arte muy particulares. Uno es que está dibujado por una mujer, cosa que hoy sigue siendo rara que suceda, y más en ese momento. Está dibujado por Colin Doran. Colin Doran tiene un estilo de dibujo, además, ¿se acuerdan que cuando hablamos de Jill Thompson en el video de La Mujer Maravilla, que les decía que tiene un estilo femenino, en el sentido de que líneas suaves y redondeadas? Bueno, ese es el estilo de Colin Doran también, en una historieta de superhéroes, la gente enojadísima con esto, y encima hay unas escenas que tienen un flashback que están dibujadas por el queridísimo Kurt Swan, por el viejito Kurt Swan, que fue probablemente lo último que dibujó antes de morirse. A él no le tocó dibujar ninguna de las páginas trans, pero de alguna manera ¿alguien le contó de qué se trataba el resto de las páginas de esta historieta que él dibujó al viejo Swan? Bueno, nada, un montón de cosas polémicas. Y hablando de polémicas también, en esa época sale el anuario número 3, donde además se descubre que, el anuario 3 a mí me encanta personalmente, pero es re telenovela de esa época, re dinastía, ¿no? Esta se acuesta con aquel, y aquel es el hermano perdido de este otro, y este que creíamos que era esta persona en realidad todo el tiempo fue otra. Es ese nivel, yo no sé si está hecho con un guiño o no, pero bueno, es divertido, véanlo. Pero ahí lo que se descubre es, ¿se acuerdan que les hablé de Ayla, que es la que está en pareja con Vi, esta chica que se llama Lightning Lad? Bueno, ella es la hermana del fundador de la Legión, que es Lightning Lad, que es la hermana gemela, y ellos a su vez tienen un tercer hermano, este es
Lightning Lass, su hermana gemela era Lightning Lass, que es la que está en una pareja con otra chica, y ellos tienen un tercer hermano que era Lightning Lord, que era un villano, pero un villano malísimo. Bueno, lo que nos cuentan es que entre otros avances que hay en el siglo 30 está la posibilidad de hacer tratamientos psicológicos para recuperar a personas que podríamos decir que eran villanos no por elección, sino por tener algún tipo de psicopatía o una cosa así. Nunca está explicado el marco teórico de nada, pero el tema es que este personaje ahora está reintegrado y una vez que se curó de ser un villano, resulta que está en pareja con otro muchacho. Es decir, de los 3 hermanos Rans, tenemos una torta, un putito, y al otro que está casado con su novia de toda la vida y teniendo hijos porque las personas de su planeta tienen hijos siempre de amellizos, por eso es que ellos son mellizos, y bueno, nada, esto. El temita es que hay una cosa LGTB. Yo no les puedo explicar lo lindo que es este libro como objeto, de hecho se los estoy mostrando en todo el video, pero lo interesante que es, sé que son historias difíciles de leer, pero si tienen oportunidad de leerlas, háganlo, cuesta un poco. Lo que estamos haciendo con Tomás en el podcast es ayudarlos con la lectura también. Entonces vamos número por número, ya hicimos los primeros 12 y esperamos que cuando termine la pandemia poder hacer los 12 siguientes. Para nada, si algunas cosas quedan medio opacas que las puedan ver, pero nada, amo estas historias, las quiero muchísimo, estoy feliz que ahora estén disponibles. Yo por supuesto, miren, tengo por acá, yo en su momento me las hice encuadernar. Esta es mi encuadernación de eso, que ya están medio rotas porque las he leído y recontraleído y vuelto a leer en los últimos 30 años. Yo elegí hacerlo en 3 volúmenes. Estos 3 volúmenes son los que ahora están en este volumen. Nada, lean historietas, lean cómics, lean estas historietas que les van a encantar. Y bueno, eso es todo. Quédense el postcrédito que les cuento algo relacionado, pero que no. Bueno, gracias por sumarse al canal una vez más. Si vieron este video y llegaron hasta acá es porque me quieren mucho, mucho y yo se lo súper agradezco. Van agradecimientos también al amigo Tomás Corsi por sumarse a este delirio y a Axel Fritzler que nos hizo la locución de la advertencia de adelante, que no sé cuántas veces la tendremos que usar en la historia futura de esto. Como siempre, si les gustó lo que hacemos, nos tiran un cafecito y les prometo que la semana que viene vuelvo con un contenido que sea un poco más relevante a los temas del canal. Nos vemos. Uno de los comentarios lindos que me dejan comentarios todo el tiempo, me encanta, algunos no son tan amistosos, pero en general todos son bien recibidos. Acá en el canal me escriben por Instagram muchísimo. Y una de las cosas que me dijeron es, ¿de dónde sacás esos libros tan lindos con las revistas? Entonces yo no solo les cuento dónde se compran, sino que además les cuento qué tipos de libros son. Porque no son todos iguales. Ustedes saben, las historietas se publican así. Y de hecho tengo esta revista, porque una cosa que me olvidé de contarles en el video es que lo único que faltaría en ese libro es esta revista que es de Legión, pero ven que es Legión con puntitos, es L.E.G, bueno, que es otra revista. Pero este personaje que está en la tapa es un personaje de la otra revista y de alguna manera leer esta revistita ayuda a entender una historia que está allá en el libraco. Pero me voy de tema. En realidad lo que les quería contar es que los cómics se publican así, ¿no? Son revistitas que salen mensualmente, normalmente tienen unas 22 páginas más los avisos publicitarios. Estas historias normalmente después, ya sea en el momento, ahora es en el momento, pero antes, años después, se reeditaban en distintos formatos. Algunos de esos formatos, el más común es este, que es lo que se llama un trade paperback. Un trade paperback sería un libro en rústica, que básicamente lo que hace es reimprimir las revistas, pónganle 6, 8 revistas según el largo de la historia que cuenten, en papel que es muy parecido al papel que salió originalmente, sin los avisos publicitarios, y que se vende por un precio que a veces es medio arbitrario. Este formato es bárbaro, es muy leíble, es muy flexible, a veces, sobre todo si son historietas viejas, tiene muy linda reproducción de color, está bueno, es como que recuperan las historietas, pero no es el mejor formato del mundo, sino que hay formatos que es lo que se llama el formato de hardcover, ¿no? Y un hardcover es el mismo formato, pero en tapa dura, ¿no?
Y generalmente, sobre todo ahora, en papel más lindo, ¿no? En papel que es así glossy, en papel brillante. Durante muchos años los únicos formatos que habían eran eso. En algún momento en los años 90 se decidió primero con las revistas de Superman, las primeras, las viejas, reeditarlas en un formato que se llamaba de archivo. ¿Por qué de archivo? Porque se reeditaba en un papel, en un formato que era, este libro tiene que durar para siempre. Entonces están hechas en un papel especial, que es un papel no ácido, y lo que hicieron fue encontrar los negativos originales de las revistas, restaurarlos, porque algunos estamos hablando de revistas de hace 80 años, y reimprimirlos en ese formato en tapa dura, en un formato que es hermoso, pero que en su momento era carísimo, sigue siendo carísimo. Es decir, para la cantidad de contenido que tiene esto, el valor que tenía era muy caro. Yo en general, para la única serie que le fui fiel a este formato fue La Legión, porque La Legión es muy especial para mí, entonces me lo compré. Pero no era el más conveniente. Y después, mucho más acá, en los 2000, alguien dijo, ¿y si hacemos unas colecciones que tengan muchas revistas en el sentido de no 8 o 12, sino más de 20? Y nace el formato que se llama Omnibus. Y el formato Omnibus lo que tiene es que es como la obra completa, es todo lo que hizo este autor sobre este personaje, o todo lo que se hizo, la serie completa perdida de este otro personaje. Y el formato de Omnibus es este que les mostraba. El Omnibus, aparte de ser gordo y ser muy completo, es grande. Es decir, fíjense la diferencia de tamaño. Entonces, el arte está reproducido además en un formato más grande y eso es muy lindo a la vista. El Omnibus, por supuesto, es carísimo, pero nada, para ciertas cosas en particular valen la pena, y en algunos casos también, sobre todo material de los 60 y los 70, conseguir las revistas es o inconseguible o carísimo, así que un ómnibus, por caro que sea, conviene también. Con respecto a los ómnibus y las tapas de ómnibus, si todavía están con nosotros, tengo un par de cosas para contarles con Tomás Corsi también. No, estaba pensando también en los ómnibus y lo que tiene la Dust Jacket en referencia a lo que tiene adentro el ómnibus en general, particularmente el de DC. Se me ocurren dos casos particulares que no sé si los tenés de referencia. El de los Teen Titans, por ejemplo, que vos lo sacás y adentro tiene el mismo logo de los Titanes. Estamos hablando de Teen Titans de Wolfman y Pérez, ¿no? Para ponernos en perspectiva. Adentro tiene como... la primera edición sí. de eso. A ver, espera que lo voy a buscar en vivo. Hacemos producción en vivo. Ok. Este es el volumen 2 de la primera edición. Esta es la tapa de la Dust Jacket. Ah, esto es como si fuera un libro de biblioteca. Yo no sé si en video se va a llegar a apreciar. Después igual lo voy a filmar bien. Esto es como si fuera una tapa de cuero y acá está el logo en 3 dimensiones. Después hago una filmación acá con la luz del sol, creo que se ve un poquito mejor. Bueno, las ediciones nuevas tienen exactamente lo mismo. Okay. Otra tapa, otro esquema de color, pero exactamente lo mismo. Ahora, vos pensá señas particulares de ese libro y vos qué le pondrías a ese ómnibus adentro. Ahora, un caso que es totalmente distinto es el de la Liga de Giffen, y volvemos a Giffen de Matthijs y Maguire, que vos le sacás el Dust Jacket y lo que tiene adentro es el dibujo ampliado de Maguire. Esta es la Dust Jacket. Se la sacamos. Y es maravilloso porque es el dibujo completo en 180 grados y sin ninguna interrupción. Es decir, esta banda no interrumpe el dibujo, sino que está al costado. Mientras que el dibujo original tiene en el lomo toda esta identificación y después tiene la información adicional que es necesaria para vender un libro, ¿no? Sí, absolutamente. Y pensalo en relación a lo que es el ómnibus de la Legión.
si todavía están conmigo, y se quedaron hasta acá, son muy fans o me quieren mucho, pero vieron que cuando estoy hablando de cómics, mi Spanglish se pone un poquito peor todavía. Bueno, va un detalle que solamente les interesa a Tomás y a mí, a por ahí 3 de ustedes. Me diste un pie súper interesante de algo que te va a interesar a vos nada más, que yo después voy a filmarlo más, que es que los libros tienen un masthead, ¿no? Que es donde está la información técnica importante, donde están los datos editoriales, que tienen que ver con cuándo se publicó originalmente y quiénes son DC ahora. Es el primer libro que compro, yo no estoy comprando revistas sueltas, estoy comprando libros que tiene las nuevas autoridades de DC. Es decir, no está Didio, no está Jim Lee, Publisher and Chief Creative Officer, que es raro. Y después la otra cosa es que están los editores de la serie original. Que esto pueden escucharnos a Tomás y a mí hablar muchísimo más, pero son Mark Waid, Michael Urie, Dan Raffler, Casey Carson, y después, bueno, los assistant que son Eddie Berganza, Cancelled, Yvonne Cahan, bla, bla, bla. Que nada, a ver, nada, en su momento esto trajo un montón de problemas. Pero bueno, nada, escuchen el podcast. Aparte de ver los videos, escuchen los podcasts. Esta es como dice nuestro amigo Andy Fechi, es la verdadera convergencia digital.